Hola, hola, mi nombre es Carla Barro Guerra, soy estudiante de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda en la ciudad de Barranquilla. Actualmente curso sexto semestre y este video explicativo de hoy es para hablar un poco acerca de regímenes aduaneros. Todo lo que necesitamos saber al momento de querer ingresar al mercado internacional o ser parte del comercio exterior. Más específicamente hablaremos sobre Import and Export Regime. Entonces, quédate y veamos. Primero, para entrar en materia, vamos a ver un poco acerca de lo que son los regímenes. Entonces, veamos un corto video explicativo. Hola, ya nos conocemos. Mi nombre es Carla, que está a mi lado es Laura. Laura quiere entrar al comercio exterior, pero no conoce el proceso. Expliquémoslo. Hablemos de regímenes aduaneros. A continuación, una breve explicación. ¿Qué son los regímenes aduaneros? ¿Cuál es la importancia de los regímenes aduaneros? Tipos de regímenes aduaneros. Esto depende de la legislación de cada país. Sin embargo, hay algunos regímenes generales que son los siguientes. Entonces, ¿qué pasa cuando una mercancía ingresa a Colombia? Cuando una mercancía llega a Colombia, esta misma debe ser nacionalizada a través de un tratamiento un tratamiento aduanero llamado régimen de importaciones. Esto debe hacerse de acuerdo pues como a la legislación de cada país, eh, siguiendo los pasos de las modalidades de importación. Y esto se hace para permitir el ingreso de la mercancía al territorio nacional. Entonces, siendo así, hablemos un poco de lo que es el régimen de importación. ¿Qué es básicamente el régimen de importación? El régimen aduanero definitivo de importación es el ingreso de mercancías provenientes del mercado extranjero de una zona franca para permitir el ingreso de una mercancía en territorio nacional por tiempo ilimitado o tiempo indefinido. Hay algunos conceptos claves en este proceso de importación esenciales para entenderlo. Entonces, bien, lo primero es cuándo inicia y cuándo finaliza este proceso. Esto inicia básicamente con el aviso de la llegada del medio de transporte y termina con la autorización del levante de la mercancía, previo al pago de los impuestos, sanciones, tarifas, cuando corresponda. También termina con el vencimiento de los plazos de acuerdo a lo establecido en el decreto de importación. Existen algunos derechos e impuestos a la importación y con esto nos referimos a los derechos de aduana y todos los demás impuestos o recargos que se causen a la importación de la mercancía. Cabe destacar que los derechos e impuestos a la importación no son sanciones, ni multas, ni recargas por el precio de los servicios prestados. Es importante determinarnos aquí porque es esencial que si deseamos importar, conozcamos por lo menos 6 de los impuestos que se pagan a la importación, que son pues esenciales en todo este proceso. Entonces, lo primero es el IGI, que es el Impuesto General de Importación, y esto está asociado a una fracción arancelaria de 6 dígitos que sirven para clasificar el artículo al momento de su importación a nuestro país. Estos pueden ser ad valorem específicos o mixtos. Los ad valorem es cuando se expresan en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. Los específicos es cuando se expresan en términos monetarios por unidad de medida y los mixtos es cuando se hace pues una fusión entre una combinación entre estos dos. Estos aranceles pueden adoptar las siguientes modalidades, arancel cupo y arancel estacional. El arancel cupo tiene como propósito la importación de un monto determinado de un producto o mercancía con un impuesto menor al que se le aplica a las mercancías que se importen sin este beneficio. Y el arancel estacional es que los impuestos a estas mercancías varían de acuerdo a los diferentes periodos del año. Lo segundo, disculpen, lo segundo es
impuesto al valor agregado, o lo más conocido como el IVA, y esto varía según la tasa arancelaria que exista en cada país. El impuesto se calculará de acuerdo a esto. En el caso para Colombia, la tasa del IVA es del 19%. Y el pago de esta cuota se realiza en los momentos de liquidación de los derechos, al momento de liquidar los derechos arancelarios. El ISAN, que es el impuesto sobre automóviles nuevos, que es el impuesto especial a la enajenación de automóviles nuevos de producción nacional o de importación definitiva de coches del año o de modelos hasta 10 años atrás. Se paga en la aduana juntamente con el impuesto general de importación. El impuesto sobre producción y servicios se paga por la producción, venta o importación de gasolinas, licores, tabacos, cervezas, y así como el IVA, esto también es un impuesto indirecto, ya que no lo paga el contribuyente, sino que es trasladado al cliente. O sea, esto termina pagándolo el cliente y se ve reflejado en el precio del producto. Y el derecho del trámite aduanero, que es que se debe pagar por el uso o el aprovechamiento de las instalaciones de la aduana y por recibir los servicios que prestan las autoridades aduaneras en el despacho aduanero, y también el derecho de almacenaje. Siguiendo esto, existen otros conceptos que son con el tema de las declaraciones. Entonces, bien, existe la declaración inicial, y es aquella declaración con autorización de levante que no va precedida de una declaración anterior y se presenta dentro del plazo de permanencia de las mercancías en el depósito, que será de un mes, prorrogable por un mes, contados a partir de la fecha de llegada de la mercancía al territorio nacional. La declaración anticipada es que se presenta con una antelación no mayor a 15 días o inferidas a 5 días al arribo de la mercancía al territorio nacional. La declaración de corrección se utiliza para corregir errores en el diligenciamiento del formulario previsto en el artículo 234 del decreto 390 del año 2016 y de acuerdo a sus modificaciones o adiciones, y esta puede ser voluntaria o provocada. Esta declaración podrá ser corregida voluntariamente solo para subsanar los siguientes ítems, y mucha atención a esto. Errores arancelarios de tarifas, de tasas de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad, flete, seguro, tratamientos preferenciales, valor FOB, ajustes, valor en la aduana, y esto solo procederá dentro del término previsto en el artículo 131 de este decreto. ¿Qué es el valor FOB? Que pues está dentro de lo subsanado en la declaración de corrección. Es básicamente el valor base declarado en la factura comercial en el lugar de origen, que sería el puerto de embarque. La declaración de legalización sirve para declarar las mercancías de origen extranjero que se presenten a la aduana al momento de su importación, respecto de las cuales se haya incumplido alguna obligación aduanera que haya motivado a su aprehensión. La declaración aduanera es el acto o documento mediante el cual el declarante señala el régimen aduanero específico aplicable a la mercancía y aporta los elementos y la información que la legislación aduanera o la autoridad aduanera requiere. Un dato muy importante, y es que durante la importación, además de la obligación aduanera, existe algo que se conoce como cambiaria, que es la legalización de las divisas. También se conoce como reembolso y se hace efectivo una vez que la mercancía ya se encuentra en el país y se tenga la declaración de la importación y la declaración de cambio, que es el documento con el que ya se cierra por completo el proceso de importación. Listo. Entonces, ¿cuáles son los documentos necesarios para importar? Los documentos necesarios para importar. Está el contrato de compra y venta internacional, la factura comercial, el certificado de origen, la declaración andina de valor, que como vemos en la imagen es emitida por la DIAN, la lista de empaque o packing list, el mandato o poder, el documento de transporte de embarque y la licencia de importación. Si no tenemos licencia, simplemente
no podemos importar desde ningún país. Entonces, hablemos de las modalidades del import regime. ¿Cuáles son estas modalidades? Está la importación ordinaria y la importación temporal para perfeccionamiento activo. En la importación ordinaria, en esta modalidad, las mercancías ingresan al territorio aduanero con el fin de quedarse de manera definitiva. En la importación temporal para perfeccionamiento activo, esta modalidad permite la importación temporal de bienes de capital, así como sus partes y repuestos con suspensión de tributos aduaneros. En la importación temporal en desarrollo de sistemas especiales, que permite recibir dentro del territorio aduanero nacional mercancías destinadas a ser exportadas parcial o totalmente en un tiempo determinado. Importación temporal para procesamiento industrial. Se importan temporalmente materias e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial, y estos también van a ser exportados tiempos después. Importación para transportación y o ensamble, y es que se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o ensamble por parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad competente, es decir, no cualquier entidad puede hacer este tipo de importación. El tráfico postal y envío es urgente, y es que los envíos de correspondencia, los envíos que lleguen al territorio aduanero nacional por medio del correo y que su valor no exceda los $2.000 americanos y que necesiten ser entregados con urgencia a sus destinatarios, son pues avalados por esta modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. La importación de petróleo y combustibles líquidos derivados, y es que se permite la llegada a un puerto de territorio u otros países de petróleos y combustibles líquidos a través de la conexión de un poliducto y oleoducto con otro, con el cumplimiento de los siguientes requisitos. Lo primero es contar con un punto de ingreso habilitado, y lo segundo es estar registrados a través de los servicios informativos electrónicos. La importación con franquicia es aquella importación que en virtud de tratado, convenio o la ley goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo estipulado en la norma que consigue este beneficio. La importación en cumplimiento de garantía, la reimportación en el mismo estado, y también está la reimportación por perfeccionamiento pasivo. Está la importación temporal para reexportación en el mismo estado y la importación temporal de mercancías en arrendamiento. Ahora bien, pasemos a lo que es el export regime. ¿Qué es o cuál es la definición de este concepto? Una exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. Las exportaciones del territorio nacional. Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización, junto con las importaciones. Son una herramienta impredecible del comercio nacional y sin duda alguna son influyentes directamente en la economía de los países. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves de este régimen? Primero, el embarque de mercancías, que es el proceso de exportación de un producto o servicio desde Colombia, el cual se inicia con la aceptación de una autorización de embarque a través de los procedimientos establecidos en la normativa aduanera. Está la solicitud de autorización de embarque global, y es proceder cuando la exportación se realiza de forma definitiva al amparo de un contrato de suministro único con envíos fraccionados. También está el embarque con datos definitivos durante el proceso de envío de la mercancía, que es cuando en el momento del envío único o fraccionado los datos presentados son definitivos, ya no hay cambios en estos. Envíos con datos definitivos después del envío, que es cuando se presentan los datos definitivos correspondientes a los inicialmente declarados como provisionales para el traslado. Los envíos con datos provisionales es cuando los datos provisionales se declaran en el momento del envío. El embarque único con datos provisionales, y es que una vez embarcada la mercancía, dentro de los 3 meses siguientes, el declarante deberá presentar la declaración de exportación con datos definitivos.
Está el embarque global con cargas parciales y datos definitivos. Y es que el declarante debe presentar dentro de los 10 días del mes siguiente a la fecha la declaración consolidada de la exportación, en la que se incluyen todas las cargas realizadas durante este periodo. El embarque global con cargas parciales y datos provisionales, y es que una vez realizadas las cargas parciales, el declarante deberá presentar dentro de los 3 meses siguientes a la finalización de la vigencia de la autorización del embarque global la declaración consolidada de exportación en la que se incluya todas las cargas realizadas durante este periodo. Los envíos fraccionarios con datos definitivos, y es que esta operación procede cuando las mercancías declaradas para la exportación sean embarcadas en diferentes cargamentos y con diferentes documentos de transporte con cargos a un mismo contrato. Los envíos fraccionados con datos provisionales, y es que con cargo a un mismo contrato, el declarante debe presentar la declaración consolidada de exportación con datos definitivos, y esto sucede en un lapso de tiempo dentro de los 10 primeros días del trimestre siguiente al envío. La autorización del embarque es el acto por el cual la autoridad aduanera permite la exportación de mercancías que han sido sometidas al régimen de importación con una caducidad máxima de 30 días, es decir, un mes. Mercancía declarada es la mercancía nacional o extranjera que se describe en una declaración de exportación, tránsito, depósito o importación. Siempre, en cualquier caso, se debe declarar la mercancía que llega o sale del país. Un dato importante, y es que todos los pagos que se efectúen o se reciban como parte de una exportación de bienes deben cumplir con el reglamento cambiario definido en Colombia, hablando de este país, y cada país pues tiene su legislación, sin importar el monto o el medio de pago. Al realizar una exportación debes canalizar los pagos a través del mercado cambiario porque es necesario que el gobierno nacional controle la entrada y salida de divisas del país. En este punto, los entes reguladores en nuestro país son la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y el Banco Nacional de la República de Colombia. Entonces, ¿cuáles son los documentos necesarios para exportar? Tenemos la factura pro forma, la factura comercial, la factura de carga, la lista de empaque, el certificado de empaque y el certificado de origen. ¿Qué es la factura pro forma? Porque no habíamos escuchado hablar de esta. Y es que este documento debe ser presentado por el exportador al importador y debe ser estrictamente en inglés o pues en el idioma del país destino. Hablemos en inglés porque el inglés es el idioma universal de los negocios. Entonces puede ser en un fax, un contrato formal o un formulario que deben contener la información pues, para confirmar el negocio, como la cantidad, el precio, el transporte, el envase, la forma de pago, las condiciones de venta y todo lo necesario al momento de hacer el negocio. Está la factura comercial que debe ir junto con la factura pues, de la mercancía desde la salida del establecimiento eh, del, del vendedor, por decirlo así, hasta que llegue al lugar del embarque para el exterior. Está la factura, disculpen, tuve una pequeña equivocación, la definición que les di es de la factura de carga y pues como ya sabemos la factura comercial es lo que presenta la operación comercial que debe contener todas las informaciones iniciales que fueron declaradas en la factura pro forma. La lista de empaque, que es todo lo que lleva el empaque dentro, pues su contenido, el certificado de embarque y el certificado de origen que siempre debe ser presentado. Entonces, ¿cuáles son algunas modalidades del export regime? Lo siento, hubo una pequeña equivocación ahí. Está la exportación definitiva, que es por medio de esta modalidad, se realiza en la mayoría de las salidas de la mercancía del territorio aduanero nacional. Pues para efectuar estas operaciones deben cumplir con los requisitos como las modalidades de origen y vistos buenos. Está la exportación temporal, que existen dos modalidades para esta exportación, la de perfeccionamiento pasivo y la de reimportaciones en el mismo estado. Está la reexportación y reembarque, que es que la reexportación regula la salida definitiva del país de mercancías que ya fueron sometidas a una importación temporal,
que es lo que hablábamos anteriormente, cuando ingresa una mercancía que va a ser sometida a algún tratamiento, pero pues sale en un determinado tiempo ya especificado. Y el reembarque, que esta modalidad aplica cuando una mercancía llega al destino nacional, a pesar de que en realidad no era su destino. Entonces está la exportación por tráfico postal y envíos urgentes, y es básicamente lo mismo que hablamos en importación, solamente que de acuerdo a esta modalidad los envíos no deben superar los $5.000. Está la exportación de muestras sin valor comercial, y es que se puede realizar la exportación de muestras sin valor comercial por una cuantía máxima de $10.000. Y estas muestras son pues aquellas mercancías declaradas como tales cuyo valor FOB no sobrepase el monto que señale la Unidad Administrativa Especial de la Declaración de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como la DIAN. Como sabemos, el valor FOB es Free on Board, que ya pues están establecidas en los Incoterms. Entonces, las exportaciones temporales realizadas por viajeros, y estas pueden ser objeto de esta modalidad de exportación, las mercancías de los viajeros lleven en la mano y que además quieran reingresar más adelante en el mismo estado. Y la exportación de menajes, y es que se refiere a los objetos que llevan consigo las personas cuando salen del país, cuando su intención es radicarse en el exterior. Y bueno, esto ha sido todo lo que pues necesitamos saber a grandes rasgos para entrar al comercio internacional. Espero que haya sido de agrado para ustedes. Cualquier duda que tengan pueden escribírmela por acá abajo. Hago un agradecimiento especial a mi profesor eh, de esta materia, que es Import and Trade Process. Y bueno, un saludo para todos ustedes. Espero que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión.